alimentarios. Dicen las evidencias científicas que la dieta del ser humano es omnívora, pero que tenemos la libertad de elección en cuanto a qué alimentos de origen vegetal o animal vamos a incorporar a nuestra dieta. La antropogénesis afirma que tanto el sistema digestivo como metabólico del ser humano ha ido evolucionando según y adaptándose a las fuentes alimentarias o nutricionales que le fue brindando el medio, ¿no? Leyendo un poquito de antropología, dice que los simios primitivos eran fundamentalmente herbívoros, vegetarianos. Ya en el Paleolítico el hombre ocasionalmente era omnívoro, incorporó ciertos insectos y roedores a su dieta. Más adelante, 1.000.000 de años atrás, comenzó a comer carroña, y posteriormente el hombre se transforma en cazador. En el Neolítico, ya veamos 10.000 años antes de Cristo, ya domesticaba animales, se dedicaba a la agricultura y pasó de ser depredador a productor. Y con el descubrimiento del fuego incorpora la cocción de ciertos alimentos, ¿no? Haciendo un poco de historia, dice que el patrón vegetariano fue adoptado por individuos muy destacados o ilustres de la humanidad, como Pitágoras, Plutarco, Platón, Séneca, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, y culturas religiosas han adoptado la filosofía vegetariana por un montón de cuestiones que después vamos a analizar, ¿no? Como el brahmanismo en la India, el budismo, el jainismo, el zoroastrismo, los adventistas del séptimo día, que perduran con y el cristianismo, que en sus libros, en parte, habla de la abstención de comer carne, sobre todo en días especiales, y en otras partes promueve el consumo de carnes. En 1846, en Gran Bretaña, se crea el primer hospital, y años más tarde la Asociación Vegetariana, que comienza a publicar una revista dando un mensaje muy particular que dice vive y deja vivir. En Estados Unidos, 4 años más tarde, se crea la Asociación Vegetariana Americana. Veamos la antigüedad de estos, digamos, de estos. Y en el 1908 la Unión Vegetariana se torna federal y posteriormente internacional. Casi un siglo después, recién, la Argentina pasa a ser parte de esta Unión Vegetariana Internacional. Cuando habla la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre alimentación saludable, dice que es aquella que debe asegurar el crecimiento y desarrollo normal, promover la actividad física y prevenir enfermedades nutricionales tanto por exceso como por déficit de los niños fundamentalmente en edad preescolar, y permitirle crecer saludable, previniendo todo lo que hoy en día tenemos y en abundancia, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Analizando las dietas más comunes, digamos, adoptadas hoy en día, la verdad que son muchísimas, no las vamos a nombrar a todos, pero sabemos que las dietas restrictivas están contraindicadas en niños y adolescentes por el alto riesgo de desequilibrio nutricional. Tenemos dentro de ellas las food maps, que dan un mapa de dieta, ahora las vamos a analizar, la paleolítica, la cronodieta, la DAO, que es la antihistamina, la detox, y también las dietas de moda o fad diets, que están consideradas como inductoras de respuesta inmune, de reparación celular, cambios metabólicos positivos, y un sinfín de propagandas más para adquirir un rápido descenso de peso. Y son fundamentalmente promocionadas y adoptadas por los grupos de jóvenes y adolescentes.
viendo un poquito qué es la FODMAPs, en el 2005, en una universidad de Australia, aparece como finalidades terapéuticas. ¿Y en qué consiste? Consiste en reducir el aporte de carbohidratos, fundamentalmente los de cadena corta y media, que son poco absorbidos en intestino delgado y que aumentan los procesos fermentativos, generando una serie de malestares digestivos. Si vemos un poquito qué se puede comer y qué no se puede comer, vemos que hay ciertas frutas que se pueden comer, otras y sus jugos que no se pueden consumir. Dentro de los lácteos, no se pueden consumir lácteos que contengan lactosa. Dentro de las harinas, promueven las harinas sin gluten, gluten free. Prohíbe el consumo de ciertas legumbres y también de ciertos endulzantes de uso habitual, como el sorbitol, el manitol, el xilitol, la isomaltosa y demás. Este material igual queda si alguien tiene más inquietudes. ¿Qué es la dieta paleolítica? O sea, todas cosas que por ahí no son muy conocidas por nosotros y sin embargo los jóvenes la manejan muy bien. Consiste en alimentarse fundamentalmente de vegetales, permite el consumo de carnes de todo tipo, incluye las de origen silvestre y los huevos, incorpora algunas frutas, raíces y pocos frutos secos, pero evita todos los alimentos que considera de industrializados o de la actualidad como cereales derivados, y fundamentalmente hace mención de la restricción de consumo de azúcares, grasas hidrogenadas, colorantes, conservantes, especiantes y demás, ¿sí? Espesante, perdón. En cuanto a la cronodieta, ¿qué es la cronodieta? Atribuyen su origen algunos a un nutricionista francés de Davos y otros a un médico italiano, y afirman que los mismos alimentos consumidos en diferentes horarios del día generan energía o, en su defecto, grasa. Proponen distribuir los alimentos hasta el 60% de lo que vamos a consumir hasta el mediodía, que pasen más de 3 horas sin consumir alimentos, que haya un ayuno nocturno de 12 horas y que se aumente la actividad física. ¿Qué son las dietas DAO? Las dietas DAO, o baja actividad de la diaminoxidasa intestinal, sabemos que hay alimentos que producen aumento de histamina en la sangre, como los embutidos, los quesos estacionados, algunos frutos, legumbres, y dice que, bueno, que el exceso de histamina provoca cefaleas, cuadros cutáneos, dolores abdominales en pacientes adultos sanos, y que empeora la migraña en los pacientes migrañosos. Esto último sí está comprobado, que la migraña tiene una menor actividad DAO de la diaminoxidasa, y por eso la consecuencia del consumo de ciertos alimentos. Obviamente todas estas dietas no están indicadas en niños. ¿Qué alimentos debemos evitar en una dieta baja en histamina? Bueno, un poco lo que evitan todos los pacientes alérgicos: el consumo de pescados grasos procesados y enlatados, los mariscos, las carnes procesadas y los embutidos, los quesos estacionados, alimentos fermentados, conservas, frutos cítricos, frutilla, algunas verduras como la espinaca, los tomates, huevos y las bebidas alcohólicas en los mayores de 18 años. ¿Qué son las dietas detox? Bueno, las dietas desintoxicantes
promocionan que tienen como función liberar al organismo de toxinas aportadas por bacterias, químicos, como son los fertilizantes, los pesticidas o medicamentos utilizados en la agricultura y la ganadería, y son dietas muy populares entre varios youtubers, fighters, influencers, que son seguidos por los adolescentes, y por eso es la importancia de conocer esto, porque de pronto nuestros pacientes pueden comentarnos la inquietud, y cuando nosotros no sabemos, o de pronto los desalentamos, directamente dejan de contarnos algo que realmente lo van a terminar haciendo, ¿no? Las dietas detox no son recomendadas ni para niños ni para adolescentes. Los planes incluyen no solamente ayuno, sino también limpiezas intestinales a través de purgas o enemas. Muchas dietas detox tienen bajo aporte de hidrato de carbono, por lo que pueden tener como consecuencia fatiga, hipoglucemias, debilidad, cefaleas en los pacientes. Y este término desintoxicación nace como referencia al método terapéutico de la salida de las drogas, y es bastante utilizado como alimentación o dietas en estos pacientes. Otra cuestión muy actual es el consumo de dietas libres de gluten, que más allá de la celiaquía, que está absolutamente indicado y de por vida, en los últimos años hubo un aumento de la prevalencia de diagnóstico de la intolerancia al gluten no celíaco. En este caso, los pacientes sienten clínicamente, a pesar de sus estudios negativos para el diagnóstico de celiaquía, que mejoran con la reducción o la abstención del consumo de gluten y pasan a sacarlo de su dieta. Esto debe ser controlado, puede tener una dieta libre de gluten, pero por sus condiciones clínicas, y también, bueno, existe la persona que como saludable, ayer por ejemplo estaba escuchando a una persona que decía, bueno, yo no consumo harinas porque me siento mejor, me deshinché, no bajé de peso, pero mi composición corporal cambió. Bueno, es una opción. La dieta macrobiótica tiene un patrón dietético que lo promocionaba Osawa a través de la filosofía Zen. En un principio permite el consumo de alimentos de origen animal, pero progresivamente va orientándose a una alimentación vegana, con predominio de consumo de cereales integrales, limitación del consumo de líquidos que llevan a riesgo de desequilibrio de déficit nutricionales, y aumentan estos desequilibrios y déficit a partir de las restricciones. Hace unos años, pocos años, una licenciada y un médico neurólogo formados en el Hospital de Clínica de Buenos Aires comienzan a promocionar una dieta para tratar el autismo. Bueno, yo me comuniqué con el Servicio de Nutrición Infantil del Hospital de Clínica, quienes absolutamente no están de acuerdo con esta propuesta y no le encuentran fundamentos científicos a la misma, ¿no? Es una dieta en la cual restringen de gluten y caseína a los niños y aducen cambios positivos en cuanto al tratamiento del autismo. Las dietas altas en proteína las hemos escuchado muchísimas veces, sobre todo con los pacientes que comienzan su actividad física en los gimnasios. No solo le proponen la dieta, sino suplementos ricos en proteína, y hay que tener en cuenta la afectación hepática que puede generar con el aumento de la producción de urea, de amonio, la sobrecarga renal que lleva esto, y también pensar que el amonio capta el calcio de los huesos y puede llevar a una depresión cálcica en los huesos de estos adolescentes. Dietas comunes, con reducción de hidratos de carbono. Después, otra dieta que por ahí la podemos escuchar con frecuencia es la dieta Dukan, que tiene 4 etapas.
una inicial que es hiperproteica, la segunda que incorpora verduras, la tercera algunos frutos y la cuarta recién incorpora ciertos cereales. La Atkins, que es una dieta muy antigua, que propone bajo consumo de glúcidos. La dieta de la zona, que dice que disminuye la inflamación del cuerpo gracias a un equilibrio, porque se sabe que hay alimentos que tienen un mayor índice glucémico y eso genera una mayor liberación de insulina, que es una hormona de crecimiento que además produce hambre y lleva a un círculo de ganancia de peso. Entonces, ellos proponen un 40% de consumo de hidratos de carbono, un 30% de proteínas de origen vegetal y un 30% de lípidos también de origen vegetal. Algo muy actual y muy peligroso, los ayunos intermitentes. Fíjense que propone 16 horas de ayuno y 8 horas de consumo de alimentos. Hay otra que propone ayunos de 24 horas y una mucho más extrema, hasta de 48 horas de ayuno. Todos estos tipos de dieta no debemos confundirla con un trastorno de la conducta alimentaria como la ortorexia nerviosa, que describe la obsesión por la comida correcta, saludable, orgánica y demás. Esto me pareció re importante. El pediatra de atención primaria debe adquirir competencias para realizar la adecuada consejería de las diferentes opciones dietéticas. Mínimamente tenemos que conocer de qué se trata cuando vienen nuestros pacientes y en confianza nos comentan, o los padres, porque en definitiva el paciente lo va a llevar a cabo y tenemos que tratar de acompañarlos en el proceso y no dejarlos a la deriva y a la influencia de los medios de comunicación, las redes y demás. Dice que todo pediatra debería conocer los alimentos que integran las diferentes dietas alternativas. Muchas no las conocemos, las tenemos que leer cuando el paciente nos comenta el nombre o las características de su plan alimentario actual, así como conocer los requerimientos de energía, macro y micronutrientes de los niños y adolescentes. Tenemos que tener en cuenta, y esto me parece re importante recalcar, que en menores de 2 años no se deben restringir las grasas. Esto es algo re común, hemos recibido muchos pacientes que por una diarrea le restringen las grasas y le indican una dieta, un lácteo descremado. Sería lógico que le indiquen bajo en lactosa o sin lactosa, pero no se entiende por qué le restringen las grasas. También lo hacen con pacientes que tienen sobrepeso. Antes de los 2 años está absolutamente contraindicado. Ya vamos a ver por qué. Tenemos que hacer el estricto control de la curva de peso y talla de nuestros pacientes y el desarrollo psicomotriz de los niños, sobre todo aquellos que tienen un plan de alimentación no omnívora. Al adoptar estas dietas sin indicación médica, no nos permite saber la causalidad de las morbimortalidades que aparecen. Entonces, es por esto que tenemos que tratar de acompañar a nuestros pacientes, interiorizarnos, derivar al especialista y demás. Tenemos que tener presente que cuanto más restrictivo sea el patrón alimentario, más riesgos conlleva de su crecimiento y desarrollo. Es importante transmitir a la población a cargo, o sea, padres, cuidadores y demás, que no es recomendable confiar en los consejos de los influencers que no tienen formación profesional y que no tienen respaldo científico, criterio para las recomendaciones que hacen. Bueno, las dietas no omnívoras, ¿por qué las adoptan? Bueno, los motivos para adoptarlos son absolutamente variados. Hay quienes buscan proteger y promover su salud,
existen los motivos religiosos que habíamos hablado, razones ecológicas, éticas relacionadas con los recursos disponibles, los gases invernaderos, su sostenibilidad, motivos atribuidos a la protección de los derechos de los animales, etc. Bueno, la palabra vegetariano sabemos que tiene una raíz latina y que significa completo, sano, fresco, vivaz, o sea, ofrece todo lo bueno. En 1988, la ADA, la Asociación Americana de Dietética, sostiene que las dietas ovo-lacto-vegetarianas y veganas que están bien planificadas promueven el normal crecimiento y desarrollo del niño. Esto es reafirmado en 2016 con modificaciones en las que indican suplementación de vitamina B12 como resultados de estudios varios y seguimientos que evidenciaron el déficit en las poblaciones vegetarianas. Luego la Sociedad Pediátrica de Canadá, la británica, la española de nutrición y dietética, entre otras, coinciden que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas y suplementadas, acá agrega la palabra suplementadas, adecuadamente promueven el normal crecimiento y desarrollo de un niño y son compatibles en cualquier etapa del ciclo vital. Veamos la publicación de la página oficial de la Unión Vegana Argentina. Dicen que en este momento, actualmente, la Argentina tiene un 9% de población vegana y vegetariana. Esto equivale a casi 4 millones de personas en la Argentina. Por eso la importancia de conocerlo, porque sabemos que esto cada vez es más frecuente, es una filosofía de vida, y tenemos que acompañar a nuestros pacientes, como lo vengo diciendo desde el principio. Esto me parece un poco arriesgado. En su página propone cómo ser vegetariano en 10 pasos. Dice que no importa si el objetivo es cuidar tu salud, si ayudar a los animales, promover el cuidado del medio ambiente, lo importante es que seguramente muchas personas pueden estar pensando en cambiar la dieta, y en esa página, a través de esos 10 pasos, van a encontrar la forma de hacerlo. Dice que hay que investigar, encontrar datos sobre el tema, ver los pros y los contras y desmitificar el tema de los alimentos, de los nutrientes críticos, que saber es poder. Bueno, medita, que hay que pensar cuando uno consume animales en el sufrimiento de los mismos, proteger el planeta, y menciona a Hipócrates en su frase, somos lo que comemos. En el paso 3 dice que hables con otras personas, que consultes tus intranquilidades, que te conectes a través de las redes con vegetarianos de todo el mundo y participes de reuniones con los mismos. El paso 4, haz tu comida, recorre los sabores, busca nuevas recetas, comprométete, dice que no te dejes llevar por publicidades engañosas, y bueno, ellos hacen toda una campaña anticomida occidental, o sea, sobre todo la comida chatarra, los snacks y demás. Dice que percibe, en paso 6, tu cuerpo te va diciendo las necesidades, prueba otros sabores, verás cómo te sientes mejor, tenés más fuerza, bueno, puedes recuperar el equilibrio, y propone también la práctica de disciplinas orientales como el yoga y el tai chi. El paso 7 dice que experimentes sin temor, que sea osado, que bueno, concurras a restaurantes vegetarianos, veganos y demás, y que reflexiones sobre la defensa de los animales, y ya que no los comes, dice, busca cómo ayudarlo participando en campañas que vemos que cada vez son más frecuentes. Paso 8 dice que aliméntate en forma sana, que consumas
muchos frutos y verduras de estación, que no te olvides de la semilla, y acá propone una dieta que vamos a ver después, que es que todo mejor es crudo, el masticar despacio, que es, por cierto, una recomendación saludable, y que solo comas si estás de buen humor, porque si no, se incurre en excesos. El 9, que te organices, seguramente vas a encontrar rechazos y resistencia, y que tomes conductas tranquilas para poder responder cualquier cuestionamiento. Y el 10, que te alegres, que celebres la elección de vida, incluso que festejes el día que dejaste de consumir carne, como un cumpleaños más, ¿no? Así que cualquiera sea el motivo por el que te acerques a esta forma de vivir, ya sea por cuidar la salud, el amor a los animales, la ecología, simplemente una alimentación, una elección alimenticia, deseamos que tengas éxito y mejores tu calidad de vida. Bueno, esto está publicado en la página oficial de la Unión Vegana Argentina. ¿Cuál es la importancia de la dieta bien planificada? Bueno, esto fue publicado el año pasado por el Hospital Garrahan, que demostró que los lactantes, hijos de madres veganas y vegetarianas, tienen mayor riesgo de deficiencia severa y compromiso neurológico, siendo la falta de vitamina B12 uno de los riesgos más graves en dietas que no incluyen la proteína de origen animal. Abajo se menciona que las dietas vegetarianas, lo que ya habíamos dicho hoy, y veganas, pueden resultar equilibradas y cubrir con todas las necesidades, tanto energéticas, sus macronutrientes, como nutricionales. Sin embargo, se debe prestar atención en los nutrientes que se consideran críticos, como las proteínas, los omega 3, la vitamina B12, el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina D y el yodo. En las dietas no omnívoras, estudios en países desarrollados muestran que los recién nacidos de madres con dietas no omnívoras tienen igual peso promedio que los demás recién nacidos. Sin embargo, faltan estudios de seguimiento en niños mayores de 2 años, veganos desde el nacimiento, que fueron alimentados a lactancia materna exclusiva, o fórmulas a base de soja, y que continuaron su alimentación complementaria no omnívora adecuada en densidad energética y nutrientes. Bastante se la había arreglado. Acá vemos que el vegetarianismo puede ser definido por el hábito de no ingerir carnes en la alimentación, y sus variantes excluyen otros alimentos de origen animal. Podemos citar las variables que existen, que son la vegetariana, en la que consumen solamente vegetales, y no consumen y pueden consumir ciertos lácteos y huevos. La lacto-ovo-vegetariana incluye huevos y productos lácteos. La lacto-vegetariana incluye lácteos. La ovo-vegetariana incluye a los vegetales solamente huevos. La vegana excluye todo alimento y derivados de origen animal, o sea que consume solamente vegetales. Y tenemos el vegano crudívoro, que incluye solo vegetales, frutos secos, semillas, legumbres, granos, todo lo de origen vegetal, y la proporción de alimentos crudos oscila en un 75 a un 100%. Son dietas contraindicadas en niños y adolescentes por el alto riesgo de desequilibrio nutricional. La crudívora, que son los alimentos crudos, como veíamos recién, el 75 al 100% de sus alimentos son consumidos crudos, solo acepta este tipo de alimentos, aduciendo que los procesos de cocción alteran los principios nutricionales o nutritivos de los alimentos. La dieta frutariana o frugívora es una variedad de dieta crudívora en la que se consumen solamente frutas, frutos secos, frutos
frescos, aceitunas y frutos grasos. En nuestra zona muy, muy común la palta, ¿no? Alimentación saludable, que es otra definición de López en el 2019, dice que tiene por finalidad satisfacer las necesidades de nutrientes, evitando la malnutrición en todas sus formas, tanto en exceso como por déficit, y contribuir en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, brindando bienestar físico, mental. Incluye una selección de alimentos que contempla el perfil sociocultural y las tradiciones alimentarias, teniendo en cuenta la sustentabilidad. La UNICEF dice, da un dato realmente alarmante, en 2019, dice que 1 de cada 3 niños no recibe la nutrición que necesita para crecer bien. Que el Estado Mundial de la Infancia, en 2019, examina la situación hoy en día de la malnutrición infantil. Dice que, fíjense un poquito, que a pesar de los progresos de todo nuestro desarrollo, 149 millones de niños menores de 5 años siguen sufriendo retraso en el crecimiento y casi 50 millones emaciación. Cientos de millones de niños y mujeres sufren el hambre oculta, la carencia de vitaminas y minerales. Las tasas de sobrepeso están aumentando rápidamente, no solo en los países industrializados, sino también en los subdesarrollados. En el siglo XXI, la malnutrición infantil debe entenderse en un contexto en el que se producen cambios rápidos, como el crecimiento poblacional urbano, la globalización, todo lo que sea redes, promociones y demás, sistemas alimentarios, que están dando lugar al aumento de el consumo de alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes, o sea, una mala calidad alimentaria. Bueno, para conocer un poquito, esta es la pirámide vegetariana, que por supuesto, en caso de que no sean lacto-ovo, la parte de arriba de la pirámide sería modificada, ¿no? En caso de los veganos, tanto lácteos como huevos no son consumidos. Tenemos que tener en cuenta en la alimentación o en la dieta la energía, ¿sí? Este balance energético tiene que contemplar el gasto energético diario. Tiene que contemplar el metabolismo basal, la termogénesis inducida por los alimentos y el trabajo muscular según la actividad física de ese niño o adolescente. Esto debe estar asegurado para sostener el crecimiento en esta etapa vital, ¿sí? Sabemos que no solo debe mantenerse, sino que debe crecer el niño, ¿no? Un balance negativo, energético negativo, indefectiblemente conduce a la malnutrición y afecta el crecimiento y desarrollo del niño. Tenemos 1000 días que son de oro, que son la gestación y los 2 primeros años, que tenemos que tener muy en cuenta porque muchas veces lo que no logramos en esos primeros 2 años no lo vamos a lograr más. En cuanto a las proteínas, en las dietas no omnívoras tenemos que tener en cuenta que durante el crecimiento se debe asegurar un balance nitrogenado positivo y proporcionar aminoácidos indispensables. Sabemos que hay aminoácidos que debemos incorporarlos porque el cuerpo no los fabrica, que son esenciales y fundamentales para la síntesis de proteínas corporales, producción de algunos compuestos nitrogenados y también de hormonas y neurotransmisores. Por supuesto, todos conocemos que las proteínas tienen una función estructural. En general, la calidad proteica de los alimentos vegetales es inferior a la de los de origen animal, debido a que tiene un contenido o composición incompleta de sus aminoácidos, ¿sí? Este contenido de aminoácidos limitantes y
tener en cuenta también la menor digestibilidad de los alimentos vegetales, es necesario que tengamos en cuenta que deben consumirse diariamente combinados diferentes tipos de alimentos ricos en proteínas. Por ejemplo, legumbres, frutos secos, cereales, semillas, ¿sí? Para asegurar que esta combinación de fuentes alimentarias nos den las proteínas necesarias. Dentro de las legumbres, la soja y sus derivados, acá tenemos diferentes fermentados y productos derivados de la soja, y los pseudocereales como el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, también contribuyen a garantizar un adecuado aporte de proteínas y aminoácidos de origen vegetal. Fíjense un poquito que las recomendaciones sugeridas de consumo proteico en niños veganos es superior, en un 30-35% más de proteína para niños de hasta 2 años, un 20 a un 30% más para niños de 2 a 6 años, y un 15 a un 20% más para niños mayores de 6 años. Abajo pueden ver un cuadro, cómo combinan los alimentos para hacerlos completos en cuanto al aporte proteico. Por ejemplo, cereales, más legumbres, más hortalizas, A y B, quinoa más otros cereales, legumbres más cereales más frutos secos y frescos y semillas, semillas más legumbres más hortalizas, frutos frescos y secos más legumbres más pseudocereales, hortalizas, más cereales, más semillas. Para todo esto, para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo, el paciente tiene que conocer las opciones alimentarias que le dan el equilibrio en cuanto al aporte proteico, porque si no, va a ser un consumo inadecuado o deficiente de proteínas. En cuanto a las grasas, los ácidos grasos omega 3 están involucrados en el desarrollo y mantenimiento del cerebro, la retina y membranas celulares. De aquí la importancia que hablábamos hoy del consumo de lípidos, sobre todo en los menores de 2 años. Proporcionar alimentos ricos en ácidos grasos alfa-linoleico a base de semillas, de lino, de chía, sus aceites, frutos secos, aceite de canola, algas marinas. Los lactantes generalmente cubren sus necesidades de omega 3 a través de la leche materna o la fórmula de soja que consumen. Los ácidos grasos poliinsaturados, tenemos que mencionar que las alimentaciones veganas son comparativamente deficientes en omega 3. El ácido docosahexaenoico y el eicosapentaenoico, cuyas principales fuentes son los pescados, mariscos y huevos. Los veganos podrían compensarlo con grandes consumos de algas, sin embargo esto no es tan practicado ni factible, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura occidental. A su vez, la ingesta de ácidos grasos omega 6 es elevada por el consumo de aceite de girasol, maíz, entre otros, y puede inhibir la conversión del precursor alfa-linolénico en omega 3, EPA y DA. Por esta razón, se recomienda que las fuentes del precursor de alfa-linoleico sea a partir del consumo de semillas de lino, canola, frutos secos y productos de soja. Estos deben estar incluidos en la alimentación de los niños veganos para que se conviertan en EPA y DA, que son los poliinsaturados necesarios, ¿sí? Recomendaciones. Evitar alimentos altos en grasas saturadas y trans, margarinas hidrogenadas, galletitas, productos industrializados, prefritos, barritas de cereal, entre otros, ya que pueden inhibir la síntesis de estos, del EPA y del DA, ¿sí? Tenemos que saber
que el paciente, a pesar de que la mayoría de los pacientes vegetarianos y veganos tienen normopeso, muchos de ellos, a partir del consumo de este tipo de alimentos industrializados, han comenzado a tener sobrepeso. Hay que limitar los aceites altos en omega 6, como dijimos, el de girasol y maíz, y en su lugar consumir los de origen de canola, lino, los frutos secos que hablábamos hoy. Incrementar la ingesta de nueces. Y bueno, en Estados Unidos hay además suplementos que se pueden adquirir que son ricos en DHA a partir de las algas, pero como decíamos, no está ampliamente difundido en nuestra población. Nutrientes críticos. Bueno, hoy mencionamos ese paper tan importante publicado en 2019 por el Guardian acerca de las consecuencias del déficit de vitamina B12, ¿no? El estilo de alimentación vegetariana se puede asociar con déficit o depresión de la B12, ¿sí? Se ha encontrado baja concentración de B12 en suero y elevada de homocisteína, que sabemos que es negativa, digamos, para el sistema cardiocirculatorio, ¿sí? Un aminoácido que debería ser, no debería estar en las proporciones que está. La prevalencia del déficit de B12 en adultos veganos llega a cifras de hasta el 88%. La cobalamina es esencial para los humanos, sabemos que es cofactor de metilación, reorganización molecular, y que tiene lugar en varias rutas metabólicas de ácidos grasos, aminoácidos, ácidos nucleicos. Sabemos que se estiman, ¿no?, las reservas de los tejidos de hasta 5 miligramos como pool disponible de cobalamina para tener protección de déficit, un pool disponible que protege las deficiencias por un periodo de hasta 2 a 5 años. Esto va a depender, este pool disponible de 5 miligramos por 2 a 5 años, va a depender de las cantidades iniciales almacenadas, ¿sí? En los bebés han evidenciado hipovitaminosis mucho antes de los 2 a 5 años en que comienza este tipo de alimentación y no tiene suplementación, e incluso ya nacen con la deficiencia o si es que la madre no fue suplementada durante su gestación. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, fatiga, parestesias, problemas cardíacos por el aumento de la homocisteína. Si bien la anemia megaloblástica puede aparecer en casos de depresión extrema, en los casos más leves es frecuente encontrar debilidad, sensación de cansancio, astenia, falta de memoria, irritabilidad. La deficiencia de vitamina B12 durante el embarazo y la lactancia puede producir, como dijimos hoy, problemas severos en el desarrollo intrauterino y en el lactante durante el primer año de vida. Este niño puede nacer y ser apático, rechazar el alimento, perder pautas madurativas, tener compromiso neurológico grave, presentar apneas centrales, convulsiones, hipotonía, pérdida de conexión con el medio, entre otras. En el adulto puede dar origen a síntomas leves hasta otros graves como la demencia, psicosis, esclerosis múltiple. Yo busqué material pero no encontré exactamente por qué la esclerosis múltiple, mielopatías, neuropatías, depresión, atrofia cerebral, pérdidas auditivas y enfermedad vascular oclusiva. Si bien existen alimentos fortificados como cereales, farináceos, algunos lácteos, es necesaria la suplementación en todos los vegetarianos. Las madres deben revisar sus niveles de B12 antes de concebir y deben suplementar la vitamina durante todo el embarazo y la lactancia para garantizar la adecuada
el adecuado aporte al lactante, ¿sí? Acá vemos abajo un poquito las tablas de dosis indicadas, pueden ser dosis únicas diarias, múltiples o incluso dosis semanales en embarazadas y niños mayores. En cuanto al hierro, bueno, la evidencia muestra que el contenido de hierro en las dietas veganas es mayor que las lacto-vegetarianas e incluso que las omnívoras. Estos niños muestran ingesta de hierro por encima de los niveles recomendados y hasta el doble de la ingesta de sus pares no vegetarianos, con niveles de ferritina sérica dentro de los niveles normales. Sin embargo, todos conocemos que el hierro del alimento de origen vegetal se encuentra en forma NOEM y tiene una menor biodisponibilidad, ¿sí? Por lo tanto, su tasa de absorción, a pesar de un alto consumo, es variable. Tenemos facilitadores de la absorción del hierro, como la vitamina C, betacaroteno, retinol y ácidos orgánicos, que influyen positivamente en la absorción del hierro NOEM. También prácticas de cocina que tratan de disminuir los fitatos son inhibidores de la absorción, los fitatos se encuentran en la cutícula de muchos cereales, en las harinas, en el salvado, y tratan de disminuir estos fitatos, que son secuestradores de hierro, a partir de prácticas de cocción, prácticas de remojo, germinación, molienda y fermentación previas al consumo, ¿sí? En esta tabla vemos un poco alimentos que son ricos en vitamina C, que todos conocemos, como los pimientos morrones, los cítricos, la frutilla, la selga, la espinaca, las papas, ¿sí? El perejil y demás. En cuanto a inhibidores, bueno, ya habíamos mencionado los fitatos, que son los más importantes, se encuentran en los cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos, y la forma de disminuirlos, que hablamos en la anterior, que eran a través del remojo, la germinación, la molienda y la fermentación. El fósforo forma parte de las fosfoproteínas en alimentos como yema de huevo, leche y soja, y tiene capacidad de formar complejos estables insolubles con el hierro, ¿no? Los compuestos fenólicos, como el ácido tánico, el clorogénico, la quercitina, catequina, estos parecen nombres muy raros, pero están contenidos en alimentos como la espinaca, el té negro, hierbas, el café verde y el café torrado, algunas pasas, algunas bebidas alcohólicas, como el vino tinto, también la cerveza y el cacao. Bueno, el calcio también tiene un poder de quelación con el hierro, tanto hemínico como no hemínico, por eso siempre cuando hacemos indicaciones, por ahí no recomendamos a la leche combinarla con ciertas sustancias que sabemos que van a quelar a través del calcio va a quelar el hierro, ¿sí? Oxalatos. Está discutida la acción de la absorción del hierro. En los oxalatos están los ácidos oxálicos en frutos y verduras, en especial las hojas verdes oscuras. Suplementación. El contenido de hierro en la leche materna generalmente es bajo, pero tiene un gran poder de absorción y rápida absorción en el lactante. El aporte de este mineral es adecuado en general hasta los 4 a 6 meses en lactancia exclusiva. Sin embargo, existen recomendaciones de suplementación de 1 miligramo kilo día a partir del 4.º mes, para asegurar
un adecuado consumo de hierro y prevenir las anemias, ¿sí? Fundamentalmente en aquel lactante que no tiene lactancia materna exclusiva. Por supuesto que acá menciona, esto varía en lactancia con fórmulas y también según los antecedentes perinatales, clampeo precoz del ombligo, cuadros hematológicos, pacientes prematuros y demás. El zinc. El zinc es un componente de más de 300 enzimas. Es esencial para la síntesis proteica y de grasa, regulador de expresión génica, actúa en procesos de diferenciación celular, protección contra radicales libres, en la inmunidad humoral y celular, y muchas otras características positivas, ¿sí? La mayor concentración se encuentra en alimentos de origen animal, especialmente en las carnes, productos lácteos, el pan, cereales, nueces, legumbres, son fuentes de zinc no cárnicas, ¿sí? O sea que tenemos la opción de o consumimos carne o lácteos, pan, cereales, frutos secos, legumbres, como fuente de zinc. Es importante tener en cuenta que la concentración de zinc de la leche humana disminuye bruscamente durante los primeros meses posparto. Hay estudios que estiman el contenido de la leche humana y vemos como de 2,5 al mes baja 0,7 a los 4 meses, miligramos, ¿sí? La OMS estima que se necesita en forma adicional después del parto la suplementación con zinc, y aquí están las dosis de 1,4 miligramos de zinc por día en niños de 0 a 3 meses, 0,8 miligramos de 3 a 6 meses y 0,5 a partir de entonces. En cuanto al calcio, la fuente de calcio más importante en las primeras etapas de la vida es sin duda la leche materna, y su cantidad de calcio no se ve afectada por la alimentación vegana de la madre. Los niños ovo-lacto-vegetarianos ingieren altas cantidades de lácteo como fuente de calcio con bajo riesgo de deficiencia. Sin embargo, existen algunos datos en niños veganos que mostraron ingestas de calcio por debajo de la recomendada. Aquí vemos fuentes alimentarias de calcio para vegetarianos y veganos, derivados, el tahini, que es una pasta de semillas, tenemos las almendras, algunas legumbres, la col rizada, lácteos y bebidas a base de soja para quienes no consumen lácteos de origen animal, bebidas a base de almendra, derivados de la soja, frutos, tenemos maní, pastas de maní, naranjas, etcétera, ¿sí? En cuanto a la vitamina D, son escasos los alimentos fuente de vitamina D, tanto para los pacientes omnívoros como para los vegetarianos o veganos. Niveles adecuados de la vitamina dependen de la exposición solar regular y de la ingesta de alimentos fortificados o suplementados, mientras que solo cantidades menores del 10% provienen de los alimentos naturales. Sabemos que la principal manera de obtener esta vitamina, la síntesis a través de la piel, a través de los rayos ultravioleta, a partir de su precursor cutáneo, ¿sí? Con lo que se va a producir la vitamina D3 o colecalciferol. Esta misma vitamina está preformada en pocos alimentos de origen animal. La D2 o ergocalciferol es de origen vegetal y se halla en plantas y levaduras y son aptas para el consumo de pacientes con dietas no omnívoras. Aquí vemos algunos alimentos como margarina, yema de huevo, fórmulas lácteas de origen animal y fórmulas de soja, bebidas de almendra, hongos,
que son fuente de vitamina D. Esto me parece importante, la exposición a la luz solar en cara y manos durante 20 a 30 minutos, 3 veces por semana, se considera adecuado para niños de piel clara. Y se advierte, porque todos pensamos, por ahí los pacientes piensan lo contrario, se advierte que la piel pigmentada y el uso de protector solar disminuyen el efecto de la luz solar sobre la síntesis de la vitamina D. Por eso piensa que las pieles más oscuras no tienen déficit, y sí la tienen, y a veces más que las pieles blancas. Por otro lado, la Sociedad Brasileña, en su guía 2017 de vegetarianismo, en la infancia y adolescencia, recomiendan la suplementación de esta vitamina para todos los niños desde la primera semana de vida hasta completar 1 año con 400 unidades, después de esta edad con 600 unidades por día, además de la exposición solar regular, por supuesto controlada, con horarios especificados, sugiriendo que los vegetarianos necesitan, digamos, los vegetarianos tienen una forma de suplementación que puede ser a través de alimentos vegetales que proporcionan la D2 que hablamos hoy. En cuanto, ya un poco para terminar, las leyes de la alimentación, sobre las 4 leyes de la alimentación del doctor Pedro Escudero, se tiene en cuenta a la adecuación como la más importante. La alimentación se debe adecuar al momento biológico, a los gustos, preferencias, hábitos de las personas, a su situación socioeconómica y a las patologías que pueda presentar. Esto es re importante porque a veces viene el paciente y uno le hace recomendaciones prefabricadas o preestructuradas, y en realidad no está dentro de sus preferencias ni tampoco posibilidades económicas de adquirir ese tipo de alimentos. Acá una frase que encontré dice: eres libre para elegir, pero no eres libre de las consecuencias de tu elección. Y es tal cual, o sea, tenemos que saber hacerlo y tenemos que saber que a partir de ahí pueden haber cambios positivos o negativos según tengamos conocimientos, acompañamiento y demás. Bueno, muchas gracias a todos, y mi agradecimiento personal al diseñador del fondo, que es Nicolás Fernández Novera. Gracias. Lili, ¿tenés preguntas? No sé si me escuchás bien. Sí, te escucho. Preguntan, en cuanto a la dieta libre de gluten y caseína para el tratamiento del autismo e hipersensibilidad, si hay experiencia y con respecto a esto, ¿alguna opinión tuya? Bueno, como yo les comentaba, en realidad yo no la conozco, no la practicamos, y yo me comuniqué con el servicio de nutrición infantil del Hospital de Clínicas, de a dónde sale esta licenciada, y que junto al profesional neurólogo la promocionan, y no tienen ningún criterio científico para promocionarla. Así que nosotros ni la avalamos ni la llevamos a cabo. Con respecto a la cocción, una pregunta, con la cocción se pierde la vitamina C. ¿Cómo harías para aportarla, por ejemplo, con la selga o el brócoli? Bueno, nosotros sabemos que la cocción realmente se pierden las vitaminas, por eso un primer paso es incorporar los alimentos a los niños y después empezar a introducirlos a través de licuados o de diferentes preparaciones crudas de ciertos alimentos. Puede agregar, no sé, a guiso se le puede agregar perejil, podemos agregarle jugos cítricos como acompañante de la comida. La verdad es que es cierto que se pierden las vitaminas con la cocción, pero la dieta
tanto frutariana como crudívora, no están recomendadas en los niños. Existen déficits porque sabemos que solo pueden consumir algunos hidratos, algunos cereales que están germinados y demás, algunas legumbres, perdón, que están germinadas y demás, pero es muy incompleta la alimentación y también tiene riesgos sanitarios en cuanto a las ETA, la alimentación de transmisión alimentaria, digamos. No sé si respondo. Preguntan, ¿el aceite de oliva no lo mencionaste por alguna razón en particular? Simplemente porque se me pasó, pero sí está dentro de Aceite de coco también hay otra pregunta, lo mismo. el origen vegetal. En realidad mencioné la palta, pero sí, está la oliva. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, parece, a ver... ¿Qué recomendación en relación al calcio darías en niños mayores de 2 años con dieta libre de lácteos? Bueno, acá tenemos una serie de alimentos, digamos, a ver si yo puedo volver. Acá tenemos una serie de alimentos que pueden proporcionar calcio, como el tahini, que es una pasta de semillas, los frutos secos, algunas legumbres, la bebida que, bueno, hoy todos promocionan como la leche de almendra, el maní, pueden proporcionar calcio. Igualmente, siempre tenemos que saber de que pueden ser deficitarios y en caso de esto hay que suplementar. Por eso hay que tener acompañamiento de estos pacientes porque a veces no son tan equilibradas las dietas de los mismos y a pesar de que consuman estos alimentos, las cantidades no llegan a cubrir los requerimientos. Bien. Aparece una pregunta más que es en relación a las dietas de los niños vegetarianos, las madres vegetarianas. ¿Para qué se me va? ¿Cuándo se comienzan a manifestar la clínica en relación al déficit de la vitamina B12 en niños vegetarianos o nacidos de madres vegetarianas? Bueno, eso es lo que hablamos hoy. Si la madre ha tenido suplementación, el niño puede nacer sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, se sabe que las reservas en los adultos, de esos 5 miligramos que decíamos, duran de 2 a 5 años sin suplementación, pero en los niños es mucho más precoz el requerimiento de suplementación. Así que si la madre está bien suplementada durante su embarazo y su lactancia, el niño no necesitaría suplementación, pero si no, sí o sí tenemos que considerarla, ¿no? Es re importante la planificación del embarazo de estas mujeres porque sabemos que realmente son muy importante la afectación que puede tener el niño. A veces tienen síntomas que nosotros no tenemos ni idea de por qué, los que de pronto hacemos neo, que está bueno considerar, preguntarle a las madres su alimentación, porque a lo mejor no te lo comentan, porque los pediatras llegamos cuando ya nace el bebé, pero tenemos que tener en cuenta estas cuestiones para la suplementación. Un niño apático, con apneas, con cuadros neurológicos y que de pronto no sabemos qué está pasando, ¿no? En pacientes que tienen déficit de vitamina D y los suplementarios, ¿también necesitas dar calcio? En los de D. D. Y bueno, eso lo vamos a tener que evaluar. A veces sí, nosotros damos el compuesto vitamínico, que en general es el ACD, porque el AC, la A y la C son ayudan a la absorción del hierro, y la D sabemos que
pueden tener déficit, sobre todo los más chiquititos, los prematuros, y a partir del cuarto mes, como decíamos. Y en cuanto al calcio, a veces, depende del tipo de paciente, digamos, algunos realmente después de los 2 años recién necesitan suplementación con calcio y otros antes, eso es, hay que ir evaluando, por eso la importancia que le decía de saber qué tipo de alimentación está haciendo nuestro paciente para saber qué tenemos que controlar en el laboratorio que le pedimos cuando se lo pedimos, ¿no? Otra más. ¿La deficiencia de calcio está asociada a la intolerancia a la lactosa? Y si es así, ¿cómo se repone a esto? Yo ese dato, la verdad que no No lo lo tenés. tengo. Así como relación directa, no lo sé. No hay. Madres que deciden hacer una dieta vegana o vegetariana con hijos mayores de 2 años, ¿el suplemento hasta cuándo sería mejor indicado? ¿Cómo? En los Madres, niños, en los niños mayores de 2 años, ¿el suplemento hasta cuándo sería lo mejor? bueno, no, el niño tiene que empezar a ser suplementado a partir de que comienza con la dieta no omnívora. En cuanto a la madre, ya no es nuestra responsabilidad, pero sabemos que tenemos que promoverla en el embarazo y la lactancia hasta los 2 años. Después de los 2 años, nosotros consideramos que la dieta del niño es la dieta familiar y que debería estar equilibrada, pero a pesar de eso, si es no omnívora, tiene que ser suplementado el niño a partir de los 2 años. Antes estaría cubierto con la lactancia materna, con las fórmulas que consume. ¿Aceite de coco lo recomendás en niños mayores? En los mayores no está contraindicado, los menores no se recomienda. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas. Te agradezco muchísimo, Lili, la charla fue súper clara, cosa que los pediatras por ahí no la tenemos muy clara en algunas cosas, muy clara. Muchísimas gracias. Vos subí en primer piso donde está la enfermera Romina Guimarães y ella pasa a COVID primer piso. Porque no hay... Chao.